llama esquistosomiasis. Esos son los esquistosomas. Parásitos raros, y van a ver dónde lo vamos a encontrar, en los caracoles. Ahí lo vamos a encontrar. La esquistosomiasis, ¿ven? Ese es el parásito, la parasitosis. Esta parasitosis presenta una distribución geográfica, ¿ven? Bien definida, y en algunos países es causa importante de ciertas enfermedades. ¿Cómo se contagia? Es fácil, y muchas veces la gente que normalmente vive en el campo se enferma por estos parásitos, por la distribución, por la caída de estos caracoles, porque normalmente los va a atacar. La parasitosis humana es muy antigua, ¿ven? Como se ha comprobado por la presencia del huevo de los parásitos, y esto se encontraba en momias egipcias, eso por la antigüedad. Teodoro Millar, en 1851 observó por primera vez los gusanos adultos en las venas mesentéricas, en una autopsia de un paciente egipcio. Entonces, este parásito o estos parásitos son 5 huevos normalmente, no van a atacar ciertas partes igual de nuestro cuerpo. Entonces, si atacan las venas mesentéricas, entonces, ¿qué van a hacer? Muchas veces infarto a nivel del intestino delgado o infarto a nivel del intestino grueso. En algunos casos, dependiendo del huevo, atacan a la vejiga, y es lo que causa, es la primera causa de cáncer a nivel vesical. El cual denominó inicialmente el Dictoma hematomio. Este fue el primer nombre que le colocó a este parásito. Luego, con el paso del tiempo, descubrió que había 3 especies, luego 5 especies, y le fue cambiando a la esquistosomiasis. Más tarde, cambió el nombre genérico por biliarcia y posteriormente por esquistosoma, debido a que el cuerpo del macho es partido longitudinalmente donde está la hembra. ¿Ven? Entonces, el partido al centro, y aquí, esta es la hembra, ¿ven? Esta es la colita y esta es la cabeza de la hembra. Todo esto es el macho que siempre viaja junto, protegiéndola en su abdomen. Bien, ahora, el agente etiológico, ¿cuál es el que causa esta enfermedad? Los esquistosomas son parásitos cilíndricos de 1 a 2 centímetros, se los ve a simple vista. Los dos sexos viven unidos en forma permanente y nunca se separan hembra y macho. La hembra está alojada en un canal que presenta el macho a lo largo de todo su abdomen por todo su cuerpo. Este parásito, tanto la hembra como el macho, vive en las pequeñas vénulas de varios órganos. Ahora vamos a ver qué órganos va a afectar directamente. Los huevos son diferentes en las 5 especies que parasitan al hombre. Entonces, es uno solo el parásito que se lo va a sustituir en 5 especies. Ahora, las 3 especies que principalmente se conocían. Las 3 especies principales de esquistosoma como parásito del hombre son el esquistosoma manzoni, el hematobium y el japoní. Estos eran los 3 primeros. Con el paso del tiempo se han descubierto 2 más. Existen 2 especies menos frecuentes, pero también parasitan al hombre: el esquistosoma mecungi y el esquistosoma intercalado. Entonces son cinco las especies de esquistosoma que nos pueden afectar directamente a nivel abdominal o a nivel de la vejiga urinaria. Ahora ven, los huevos en las 3 especies principales, como vienen a ser manzoni, japoní y hematobium, que son los más comunes, miden un promedio entre 100 a 150 mil. Los 3 son ovalados, ¿ven? Y presentan características muy diferentes. ¿Ven? Muy importante. Consiste una espina lateral y grande. Esta de acá, una espina lateral y grande para el esquistosoma manzoni. Una espina terminal, vean, para el esquistosoma hematobium. Y una pequeña lateral que aquí no se nota completamente. Vean, difícil de observar en el esquistosoma japoní. Vuelvo a repetir. Los 3 huevos son ovalados. El huevo de esquistosoma manzoni tiene una espina lateral, nada más. En la carcosina es una espina lateral grande. El esquistosoma hematobium tiene una espina terminal en su parte central. Y el japoní presenta una espina, pero no da para observar. Esa es la gran diferencia. Los huevos del esquistosoma meconi son parecidos al japoní, que quiere decir que no se observan, pero son más pequeños. Y los del intercalatum son parecidos al hematobium, pero su espina es mucho más larga, que se deja notar hacia abajo. Esa es la característica. Entonces es una parasitosis muy rara. Ahora, el ciclo de vida, ¿dónde le vamos a encontrar estos parásitos? Los huevos de los esquistosomas salen al intestino a través de los tejidos. Son eliminados en materias fecales o son eliminados en la orina. En cualquiera de las 2 partes puede salir, en heces fecales o en orina.
sí o sí, estos huevos deben caer al agua, vean, donde se convierte en la primera larva que se denomina el miracidio. Ven que es la primera forma larvaria. Y ese miracidio, ¿a dónde va a invadir? Este es el miracidio, la primera larva. Ese miracidio, vean, miracidio, esa larva va a atacar o va directamente a ir a los caracoles como primer huésped intermediario. En los caracoles pasa ciertos días y se transforma en una segunda larva. En estos caracoles hay una transformación para dar origen a una segunda larva. Esa segunda larva que se denomina la cercaría. Entonces, si yo ahorita estoy con esquitosomia así, o lo boto por la orina o lo boto por las heces fecales. Entonces, sí o sí estas larvas tienen que caer donde haya agua o donde haya una corriente de agua. ¿Qué es lo que voy a botar como primera larva? El miracidio. Si hay caracoles, nos va a afectar a los caracoles. Entonces va a ir hacia la parte de adentro, va a sufrir una transformación y en ciertos días va a transformarse en una segunda larva. La segunda larva ya viene a ser, esta acá, la cercaría, que sale del caracol y nada bien al agua para encontrar la piel del huésped definitivo, bien sea el hombre o bien sea el animal. Si vivo en el campo, o me gusta la vida en el campo, entonces tengo un río, tengo un arroyito, voy y me baño, entran los animales, entra cualquier persona, entonces esa segunda larva cercaría va a atacar, o me vuelve a atacar a mí, o a atacar a los animales. Después de penetrar la piel, vean, van por la vía linfática y la vía sanguínea para alojarse como parásitos adultos en las venas. Ahora, ¿a qué vena va a atacar este parásito? ¿A qué vena? Entonces, ese es el ciclo de vida. Entonces, si este paciente o este personaje, vean, él va a pescar acá un río. Entonces, lo primero que metemos es los pies, ¿cierto? Entonces, a través de los pies es que va a ingresar esta segunda larva que viene a ser la cercaría. Entonces, ya esa larva va a ingresar y directamente va a atacar a ciertas venas. Ahora bien, ¿cuáles son esas venas que va a atacar? La localización de los parásitos adultos son las siguientes. Las venas mesentéricas del colon para el esquitosoma calzone y el intercalate. Estos dos esquitosomas afectan a las venas mesentéricas del colon. ¿Cuáles serían las venas mesentéricas del colon? La vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. Si están atacadas esas dos, entonces me puede hacer infarto a nivel del intestino grueso. Segundo, el esquitosoma hematobium ataca al plexo vesical, que quiere decir a la irrigación y a la inervación de la vejiga. Entonces, el hematobium es el que me causa cáncer de vejiga. Y el Japonicum y el Meconium, vean, es que afecta a las venas mesentéricas del intestino delgado. ¿Cuáles serían esas venas del intestino delgado? Las ramas yeyunales. Entonces, al afectar las ramas yeyunales, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, me va a afectar o me va a hacer un infarto a nivel mesentérico. Para que se recuerde, ¿se acuerdan de la anatomía? Sí. Entonces, si ataca, a ver, dice, el Manzoni y el intercalatum afectan las venas mesentéricas del intestino grueso. Acá vamos a tener la vena cabo inferior y no se olviden que la sangre es recogida por la vena mesentérica superior derecha, vena mesentérica inferior izquierda, del lado derecho izquierdo. Si están afectadas entonces me va a hacer un infarto a nivel del intestino grueso. El plexo venoso o vesical, tengo la vejiga, viene su irrigación, viene su inervación, entonces me va a dar cáncer a nivel de vejiga. A nivel del intestino delgado, el Japonicum y el Meconium. Entonces no se olviden, el intestino delgado, acá donde dice el intestino delgado, todo el intestino delgado, aquí viene la arteria aorta, no se olviden, y para irrigar los intestinos tienen a las famosas ramas yeyunales. Entonces, si las ramas yeyunales están obstruidas, lo que va a hacer es infarto a nivel mesentérico. Si tenemos un infarto a nivel mesentérico, ¿morimos o no morimos? ¿Qué dices? Morimos, ¿por qué? Porque no tenemos irrigación y no tenemos inervación. Entonces, los parásitos adultos, vean, permanecen en los vasos sanguíneos debido a la pared por las ventosas y usualmente viven por 5 años y ocasionalmente miren cuánto duran estos parásitos. 30 años dentro de nuestro cuerpo. Entonces, sí o sí, los llegan a matar. Ahora,
Los huevos salen parcialmente embrionados y sí o sí necesitan quedar al agua para romperse y dar salida a la primera forma larvaria, que es el miracillo. Entonces, vean, este chiquito, un ejemplo, está contagiado o infectado, por ejemplo, él orina por aquí cerca, orina dentro del agua, el otro chiquito ocupa para lavar, para cocinar y todo. Entonces, al caer el orina o la materia fecal acá, está botando el miracillo. ¿Vean? Ese miracillo, si hay un caracol, lo va a afectar, en ese caracol va a sufrir una transformación y en ciertos días va a salir la segunda larva, que es la cercaría. Esa larva cercaría ya es la larva infectante. Entonces ingresa a otra persona y a través de los pies, de la piel, o como ingrese la persona, entonces se va a contagiar y desde ahí van a migrar esos parásitos a esta localización. Este tiene forma ovalada, está cubierto por cilios y esos cilios son los pelitos que le dan el movimiento, que le permiten moverse activamente en el agua para buscar aquí a los caracoles. Estos son los huéspedes intermediarios, que son los huéspedes intermediarios a los que penetran activamente a través de su cuerpo. Ahora, los moluscos huéspedes intermediarios pertenecen a varios géneros. Entonces, no vamos a describir los géneros de los caracoles, solamente vamos a decir que sí afecta al caracol como huésped intermediario para sufrir su transformación y luego afectarnos a nosotros. Ahora, la patogénesis, ¿qué puede causar esto? Por donde penetran estas larvas, la lesión inicial es una dermatitis. Si yo voy y me meto al agua, lo primero que meto es los pies, ¿cierto? Porque no entramos con las manos. Entonces, ¿qué es lo que causa? Una reacción alérgica en la piel normalmente con bastante prurito, bastante picazón. A veces acompañada de reacción alérgica y aumento de los oxinógenos. Como segunda etapa aparece el daño tisular, que quiere decir el daño a nivel de la célula, ocasionado por los trombos originados por los parásitos adultos muertos y los granulomas causados por los tejidos. Entonces, vamos a la piscina, vamos al río, vamos a una lagunita, vamos a un riachuelo. Lo primero por lo meten los pies, por eso es que ingresan por ahí las larvas. Segundo, en la fase inicial, por invasión de la cercaría se produce una dermatitis de intensidad variable, de acuerdo a la cantidad de parásitos que estén ingresando, al número de cercarías que penetran. Cuando ingresan esas larvas, se ven esas reacciones así, esas reacciones alérgicas. Entonces son pequeñas granulaciones, pequeñas pápulas, sobrelevadas, y eso es lo que causa la reacción alérgica. En la migración de las larvas por la circulación de los tejidos desencadena la reacción alérgica con eosinofilia circulante. Entonces, cuando metemos los pies, las piernas, esta reacciones se pueden observar. La segunda fase del daño tisular corresponde a la acción de los parásitos adultos cuando mueren y principalmente a los huevos en los capilares sanguíneos a nivel de la vísceras. Los parásitos adultos viven en las vénulas, hemos dicho, en el intestino delgado, en el intestino grueso y en la vejiga, no se olviden. En las vénulas. No provocan reacción del huevo porque incorporan antígeno de este y por consiguiente no son rechazados como cuerpo extraño. Como viven entre 5 a 30 años, normalmente esos huevos, que es lo que hacen, producen un antígeno para que nuestro sistema inmunológico no lo detecte. Por eso dicen, para no ser rechazados como cuerpo extraño. Las vísceras más afectadas son hígado, vaso, colon, pulmón y vejiga. Más raramente existen lesiones de otros órganos como el sistema nervioso central y los ganglios y los riñones. Acá, la tercera fase, que consiste en lesiones de tipo fibrosis cicatricial, donde puede atacar ya a órganos, hígado, corazón, intestino, como una etapa de defensa del organismo a los huevos que progresivamente tienden a calcificarse. En esta etapa crónica, esta etapa es muy crónica y responsable de la fibrosis a nivel hepática en caso de que se provoque en hígado. Hay hipertensión portal, hay aumento de la presión a nivel de la vena porta, y si hay presión a nivel de la vena porta, hay un exudado o una extravasación de líquido, y lo que causa también es ascitis, y eso no se va a causar. Hay cirrosis, puede llegar a ser la cirrosis. Hay fibrosis pulmonar, producción de pólipos intestinales y pólipos vesicales. La fibrosis hepática, bueno, esa ya la vemos con ecografía para ver el grado que se ha calcificado. Se ha descrito la presencia de los villasomas, que son masas de tejido fibroso inflamatorio, principalmente a nivel del mesenterio. ¿Cuál es el mesenterio? Acá, la capa que está agarrando el intestino delgado. En la celosa intestinal, los cuales contienen grandes cantidades de huevos en su interior.
Por eso es que hace el infarto a nivel mesentérico. No se olviden, el mesenterio es esa grasita amarilla que está sosteniendo a los intestinos delgados acá para que no se caigan. La manifestación es clínica. Existen portadores asintomáticos, ¿vean? Y en lo que se producen enfermedades, por ejemplo, la dermatitis, que es lo más común, la picazón, es puntiforme y de tipo urticariforme, que quiere decir que pica bastante cuando le da la temprana, principalmente en los miembros inferiores, porque es ahí donde tenemos los picos. Se pueden presentar síntomas de hipersensibilidad, fiebre, adenopatía, hepato y esplenomegalia e hipereosinofilia. En la forma crónica intestinal, cuando estamos acá afectados, da origen a dolor abdominal, diarrea, úlceras y pólipos también. Los síntomas hepáticos producidos por los grandes glomérulos de los huevos causan hepatomegalia, se crece el hígado, a veces con hipertensión portal y a veces con varices esofágicas. Entonces, a través del esófago se manifiestan varices y a veces de hablar, de toser o de garrapear, comenzamos a botar sangre por la boca. En el tracto urinario, ¿verdad?, se produce la hematuria, hay sangre, hay orina en la sangre, hay fibrosis en la vejiga, se calcifica la vejiga de ureter y a veces, ¿verdad?, llega a ser cáncer de vejiga. Ese es el que tenemos que cuidar. Los síntomas pulmonares son disnea, ¿verdad?, y el cor pulmonar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se afecta el corazón y el pulmón, porque ambos, el corazón se va a crecer y los pulmones también y van a comprimir el corazón. Los neurológicos pueden ser las mielopatías, convulsiones e hipertensión intracraneal. Entonces, vean, afecta bastantes partes de la raza, no solamente a esta venas a nivel intestinal. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos el diagnóstico? Si son huevos, entonces, ¿qué le vamos a pedir? ¿Orina o fecal? Es fecal. Los dos, pues no se olviden, vienen orina y vienen ese fecal. Los dos. La identificación de los huevos en la materia fecal o en la orina es el método más utilizado, porque hay ciertos huevos que van directamente a la orina, ya, a la vejiga urinaria. Los huevos también pueden encontrarse en biopsia de colon, hígado y vejiga también, porque por un lado botamos ciertos huevos y por la vejiga botamos otro parásito. La prueba de ELISA es útil principalmente en viajeros a zonas endémicas. Entonces, esta prueba es específica. Entonces, le dice o es positivo o es negativo. La detección de antígenos se relaciona con la severidad de la enfermedad y es útil para evaluar la eficacia del tratamiento. Miren, la PCR tiene alta sensibilidad y especificidad. Entonces, es una de las pruebas mucho más fáciles de hacer, más específica y más rápida de diagnóstico. Porque muchas veces se hace el ELISA, que a veces tarda 3 días, a veces se hace biopsia, tarda un poquito más, entonces a veces lo da falso negativo. Las pruebas de PCR, eso se confirma en una hora, a veces menos una hora, o es positivo o es negativo. Entonces es positivo y ya buscamos la zona afectada para el tratamiento. Existen pruebas especializadas por métodos imagenológicos también, que vienen a ser resonancia, tomografía, ecografía, dependiendo del órgano afectado. La epidemiología, el control de la prevención. En este caso, tendríamos lo mismo como los mosquitos: erradicar todos los caracoles para evitar todo esto. No se puede. Existen varios reservorios animales que pueden contaminar las aguas dulces donde se adquiere la infección con la piel. Es una parasitosis distribuida en 74 países, con distribución geográfica propia de cada una de las 5 especies que tienen los esquistosomas. En América Latina, que predomina el esquistosoma manzoni, que nos va a afectar a nivel intestinal. La prevención y control se hace el ataque a los caracoles con mucosidas para evitar esas larvas ingresas. Es muy difícil, porque no hay un programa que diga, bueno, vamos a echar aquí este río, esta tina, acá, para evitar que se disemine esta parasitosis. El tratamiento, ¿ven?, que vamos a tomar praziquantel, el tratamiento de preferencia, tanto en casos individuales como en comunidades. Ese es el que vamos a tomar. La osaquinina ha sido ampliamente utilizada, pero los resultados han sido superados por quién, por el famoso praziquantel. Entonces, sea cual sea el huevo que nos ingrese de los parásitos, entonces el praziquantel va a eliminar a cualquiera de las 5